Entonces, la segunda parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer aquí en primer lugar solamente el verso 18 por ahora, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Eso ya hemos compartido, ya hemos visto eso, pero quiero que volvamos a observar rápidamente qué está diciendo el Señor. Nuevamente, necesitamos entender, antes que el Señor Jesucristo comienza su mensaje a la iglesia y sus observaciones buenas y malas y su llamado al arrepentimiento y afirmaciones y promesas y todo lo que aparece aquí en cada mensaje de las 7 iglesias, el Señor Jesucristo en primer lugar se presenta como el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Aquí en este caso se presenta como el Hijo de Dios, o sea, el que es Dios. Aquí yo no estoy escribiendo, dice Jesús, aquí cualquier persona, mero hombre, sino realmente Dios aquí está dirigiéndose a cada una de estas iglesias. Luego dice ojos de llama y fuego o de relámpagos, ¿no? Donde Él nos conoce. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él descubre todo, Él discierne todo, toda intención, todo Él conoce absolutamente en nuestras vidas, en tu vida. Lo más secreto o escondido, ante Él está revelado, Él conoce. Y luego se presenta aquí como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, que significa que Él va a ejecutar juicio. Él va a juzgar a las naciones y Él va a juzgar también, eso vamos a ver esta mañana, también nuestras vidas. Y dice la palabra, conforme nuestras obras. ¿Entendemos eso? Es importante tomar en cuenta eso. El juicio no es conforme simplemente o solamente lo que tú has creído en el Señor Jesucristo. Seremos juzgados, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, y seremos juzgados según ¿qué? Lo que hemos hecho, no lo que hemos dicho solamente. ¿Me explico? El apóstol Santiago dice, no seamos solamente oidores de su palabra, sino hacedores. Esta iglesia de Tiatira, ya hemos observado todo eso. Los que no han escuchado la primera enseñanza de la iglesia de Tiatira, solamente quiero mencionar esos 4 puntos importantes que el Señor Jesucristo dijo: ustedes son fuertes en estas áreas. ¿En cuál áreas eran fuertes ellos? Dice, en tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, tu perseverancia. Eso era fuerte en esta iglesia. Pero esas 4 principales actitudes y acciones deben funcionar en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Amor, fe, servicio y perseverancia. Entonces vayamos directamente aquí. Lo que ahora el Señor Jesucristo, sin embargo, reclama. Esta iglesia no se libera del reclamo de Cristo, de la observación de Cristo, aunque haya muchas cosas muy buenas en esta iglesia. Realmente tal vez nosotros diríamos, wow, qué iglesia, pero algo estaba mal. Y no alguito como la Reina Valera dice. ¿Qué dice la Reina Valera? En el versículo 20, por favor. Dice la Reina Valera en el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí la primera observación, el texto original no dice pocas cosas. No dice pocas, porque eso, lo que viene, lo que vamos a escuchar esta mañana, no es poca cosa. Había una maldad, algo falso, algo realmente horrible en la iglesia de Tiatira, y no es poca cosa como la Reina Valera lo menciona. Les voy a leer la Biblia de las Américas, que dice así: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira lo que dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esa es poca cosa, que no quiere arrepentirse. ¿Se dan cuenta que fuerte? No quiere. Jesús le da la opción y la posibilidad: arrepiéntate. ¿Y qué observa Jesús en su corazón? No quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice Jesús, verso 22,
la arrojo, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, o sea, los que no tienen esa doctrina, yo os digo, no impondré otra carga. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aquí el Señor Jesucristo en el verso 20 observa cosas muy negativas en esta iglesia. Y saben, ustedes van a darse cuenta hoy día, es algo que está también ocurriendo en las iglesias en el día de hoy. Y donde dice, pero tengo estas cosas contra ti. Y dice en primer lugar, ¿cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? No que todos se involucraron en esta falsa doctrina y en este mal espíritu de Jezabel, sino que ellos, aunque estaban sirviendo al Señor y amando al Señor, tenían una falsa tolerancia, un falso amor hacia estas personas, a esta doctrina, un falso perdón. Diciendo como que, bueno, el Señor es misericordioso, hay que aceptar. Eso era el problema de la iglesia de Tiatira. Dice el Señor que tú toleras a esa mujer Jezabel. Tú toleras. Es una falsa tolerancia. ¿Y les suena que esto hoy día está vigente en las iglesias? Hay una falsa tolerancia hacia el pecado, hacia la maldad. La palabra que utiliza el Señor Jesucristo aquí es la palabra en griega aphiemi. Aphiemi. Y quiere decir tolerar, perdonar, permitir, consentir. O sea, esta iglesia de Tiatira estaba consentiendo, estaba permitiendo. Sabía la iglesia de Tiatira, sabía el liderazgo de la iglesia de Tiatira que estaban ocurriendo estas cosas. Por eso Jesús dice, les cuento algo está pasando. No está diciendo eso, sino que toleraban. O sea, sabían bien lo que estaba ocurriendo, igual permitían. Eso es lo que necesitamos entender. Eso significa tolerar, que ellos sabían lo que estaba pasando y lo toleraban y lo permitían. Porque de lo contrario pueden decir, no sabíamos que eso había. Yo no me enteré. ¿Dónde, Jesús? Yo no he visto. ¿Dónde gente están fornicando? ¿Dónde gente están sacrificando a los ídolos? ¿Dónde están ahí? ¿Dónde, Jesús? No creo. No podían decir eso. Sabían. Y toleraban, permitían, perdonaban. Y el Señor Jesucristo lo dice en forma de reclamo. No estoy de acuerdo en ese sentido. No estoy de acuerdo que tú permitas. No estoy de acuerdo que tú toleras esto. Y luego cuenta el Señor Jesucristo lo que Él va a hacer. Ustedes toleran, pero observan lo que yo voy a hacer. Entonces, en primer lugar, dice esta mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nos muestra que el Señor Jesucristo no está dispuesto a tolerar ni a perdonar a esa mujer Jezabel y los que siguen a ella. No está de acuerdo Jesús. Jesús no lo va a tolerar. Jesús no lo va a perdonar. Lo va a juzgar, como decimos nosotros, con todo el peso de la ley. Amén. Ellos dejaban que algunos hagan estas cosas malas. Ahora, dice que tú permites que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, tú toleras que ella enseña y seduce a mis siervos, a mis esclavos, dice Jesús, a los que son míos, mis discípulos, tú permites que ella seduce y enseña.
Entonces nos damos cuenta, no es solamente un mal comportamiento de algunas personas en esta iglesia que fornicaban y vivían en maldad, en inmoralidades. No solamente eso, sino que se permitía que ella enseñara y seduzca a la iglesia, a los seguidores de Cristo, de hacer lo mismo. Y queridos, ya vamos a observar, ya vamos a avanzar. Es un problema en la iglesia de hoy. Entonces dice aquí la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, que la iglesia estaba tolerando a esa mujer Jezabel. Ahora, ¿qué es Jezabel? ¿No? O sea, cuando hemos visto los nicolaitas, ¿no? Y los falsos profetas y todo eso, todos esos grupos de repente, aquí el Señor Jesucristo coloca algo en observar esta iglesia, que el Señor Jesucristo hace referencia directamente a un personaje, a una persona del Antiguo Testamento. Un personaje muy específico y muy claro enseñado en las Sagradas Escrituras. Se refiere el Señor Jesucristo aquí a esas actitudes y maldades y seducciones y hacer fornicar a los hijos de Dios, a esta Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Quién era Jezabel? Bueno, vayamos por favor a 1 Reyes, capítulo 16, versículo 30. Ahí comenzamos. Necesitamos entender por qué el Señor Jesucristo se refiere a Jezabel. Necesitamos observar qué estaba pasando si Jesús dice que había esas cosas de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Entonces necesitamos retroceder. ¿Me explico? Necesitamos observar, bueno, ¿cuál era el asunto de Jezabel? ¿Cuál era el problema de Jezabel? Y era más o menos en el año 850 antes de Cristo. Estamos aquí leyendo algo en una época donde el reino de Israel ya ha sido dividido en dos. Después había el primer rey Saúl, luego el segundo rey David y luego el tercer rey, ¿cuál era? Salomón, el rey Salomón. Entonces en su reinado había paz. Sin embargo, Salomón, como yo siempre digo, comenzó bien y terminó mal. Era un hombre que buscaba al Señor. Era un hombre que adoraba solo al Señor. Era un hombre que estaba amando al Señor con todo su corazón. Pero en la edad avanzada, Salomón se volvió malo y se volvió a la idolatría y a la fornicación espiritual. Empezó a casarse con mujeres que Dios no le permitió que lo hiciera. Y como consecuencia, después de Salomón, se dividió el reino de Israel en dos. Es decir, en Roboam, el hijo de Salomón, que reinó en Jerusalén sobre tribu de Judá, en el sur, es el reinado del sur. Y el rey Jeroboam, que usurpó el reino de las 10 tribus del norte. En el sur estaba la tribu de Judá y de Benjamín también, la más pequeña. Y en el norte las 10 tribus donde gobernaba y reinaba Jeroboam. Y pasaron algunos años, algunas décadas, casi siglos, 2 siglos pasaron casi, donde llega a reinar uno de los reyes más malíficos. Y este rey se llamaba Acab. Y ahí observamos qué era este rey Acab. Y era hijo de Omri, otro malísimo rey. Y dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, es en el norte, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice? Más que todos los que reinaron antes de él, o sea, más que Omri, más incluso que el mismo Jeroboam, que era ya un malífico rey. Dice verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, eso para él, los pecados que Jeroboam cometió, para él era cosa fácil. Eso estaba en su corazón. Era poca cosa para él. ¿Y en qué cometió una tremenda maldad? Dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal. Su padre se llamaba Et-Baal, siervo de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿No era acaso del pueblo de Israel? ¿Del pueblo del Dios Santísimo? ¿Del Dios que solamente Él debemos adorarle?
Y aquí estaba Acab, que se casó con esta mujer Jezabel, que vamos a observar, que era hija del rey, era la princesa Jezabel, en este caso todavía, la princesa Jezabel. Y gracias a ella, él pudo aumentar más su maldad, como que se casó para ser más malo todavía. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Verso 32. E hizo altar a Baal. Mira, Acab hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¡Qué terrible! Había un templo, sí, donde se podía adorar al Señor, al Dios único, al que ha creado los cielos y la tierra. Y él prefirió construir un altar a un falso Dios, al diablo, la verdad, a Baal, y lo adora ahí. 33. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Él no tenía otra cosa en su corazón sino de provocar a ira al Señor Dios Todopoderoso. 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. ¡Wow! A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Más estamos retrocediendo. ¿Se recuerdan cuando entró Israel a la tierra prometida? Y la primera ciudad que conquistaron era Jericó. ¿Y qué dijo Dios? Anatema van a declarar sobre esta ciudad. Esta ciudad nunca más será construida y reedificada. Esta ciudad debe ser destruida por siempre. Y si alguno se atreviera a reconstruirla, le voy a pedir como castigo sus hijos. Al pie de la letra se cumple la palabra del Señor Jehová. En esta época del rey Acab, era una época malísima. Realmente todos buscaban solamente otras cosas, pero no a Dios, no al verdadero Dios. Y en la época de Acab, y seguramente ahí mismo él empujó eso también, reedificaremos Jericó. ¿Y cuál fue el costo? El costo fue alto. El costo de desobedecer a Jehová, el costo de ir en desobediencia a Dios, el costo de no hacer caso a lo que Dios dice, el costo es alto. ¿Cuál fue el costo en este caso de este hombre? Y él de Betel le costó la vida de Abiram, su primer hijo, y le costó la vida a Segub, su hijo menor. ¿Con quién se casó Acab? Con Jezabel. ¿Y qué hizo esta mujer Jezabel? Esta princesa, esta reina luego sobre Israel. ¿Qué hizo esta mujer? Primera Reyes 18:13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas. ¿De quién? De Jehová. Que escondía a 100 varones. Está hablando Abdías. Que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová. 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Había un hombre que escondió a 100 profetas del Señor, pero al resto de los profetas de Jehová lo mató Jezabel. Y al mismo tiempo, vayamos a verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mira, ¿de qué personajes aparece este versículo aquí? Uno está Acab y el otro está Elías. ¿Quién era Acab? Un rey malífico que no buscó agradar al Señor, ¿sí? Y la otra persona, Elías, un hombre obediente a Dios, un hombre que buscaba al Señor, un hombre que hablaba la palabra del Señor, un verdadero profeta de Jehová. Amén. ¿Y qué había en esta época? Hambruna, sequedad, no llovía, en años no llovía, no había comida. Y Acab, en vez de arrepentirse y de observar su propia vida, ¿qué dice Acab? ¿A quién le echa la culpa? Mira lo que dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mira lo que dice el verso 18. ¿Qué responde Elías? Y él respondió: yo no he turbado a Israel. ¿Cuántas veces nos echan a los hijos de Dios por los problemas que ocurren, verdad? Y los problemas tienen que buscar ellos mismos más bien. Mira lo que dice Elías. Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Y con qué han turbado a Israel? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quiénes? A los Baales.
Eso era el problema de la época de Acab. Eso era el problema del rey Acab. Y se atreve todavía a echar la culpa al verdadero siervo de Dios, que era Jezabel. Jezabel tenía sus 450 profetas de Baal. Por un lado, Baal era en esta época el dios del trueno. Y lo colocaba en forma de toro. Por eso lo entendemos ahorita también cuando Israel, saliendo de la esclavitud en Egipto, y han construido un toro, ¿por qué Moisés se molestó tanto? Porque a la verdad no estaban, como ellos decían, adorando a Jehová, sino espiritualmente, sin que se den cuenta, ellos pensaban, estaban al toro adorando. Sin embargo, Moisés y Dios observaban, no estaban adorando a Jehová Dios, sino a quien estaban adorando, a este Baal. Baal es en forma de toro. Y luego, aparte de los 450 profetas de Baal, la Jezabel, la princesa Jezabel, tenía otros profetas más de Asera. Y Asera era la madre de Baal y era la madre de todos los dioses fenicios y sidonios. Era muy similar como la mitología griega que hemos observado en la ciudad de Pérgamo, ¿se recuerdan? La mitología griega que estaba en Atenas reinando en el imperio griego, etc. Y luego Roma lo adoptó y lo heredó y solamente cambió los nombres, etcétera, etcétera. Pero en los sidonios y fenicios también había mitologías de dioses. Y una de las diosas era justamente Baal, hijo de Asera. Y Acab hizo también una figura, ¿se recuerdan? Para la Asera. Resumiremos un poco. ¿Quién era Jezabel? Observamos aquí en 1 Reyes 21. Es un poco la historia para que podamos entender por qué Jesús hace referencia a Jezabel en la iglesia de Tiatira. ¿Por qué Jesús reclama que la iglesia de Tiatira, el liderazgo de Tiatira, estaba permitiendo, tolerando una profetisa, una autoproclamada profetisa, Jezabel? ¿Y quién era? ¿Qué significado tiene todo eso? Y dice en 1 Reyes 21-25, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía? Lo incitaba. 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, de las imágenes, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Eso era Acab. Estamos a entender esta pareja de Acab y de Jezabel, y cómo Jezabel sedujo al rey de Israel. Ahora, el rey de Israel, Acab, ya era un malo, pero al casarse con la Jezabel todavía aumentó más. Al permitir a Jezabel en su vida, aumentó más maldad. Y eso estaba empezando a surgir y a tomar forma en la iglesia de Tiatira. Por eso Jesús reconoce muchas bondades en esta iglesia, pero luego estaban esas fuertes maldades. ¿Y tú crees que esa era poca cosa, como dice la Reina Valera? No era poca cosa. Amén. Realmente era una maldad terrible que estaba levantándose en la iglesia de Tiatira. Vayamos a 2 Reyes, capítulo 9, verso 21. Para terminar, aquí dice: entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Aquí lucharon juntos nuevamente las 12 tribus de Israel, cada uno en su carro, los dos reyes, y salieron a encontrar a Jehú. Jehú, un hombre utilizado para destruir a esa reina Jezabel. Y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? ¿Hay paz? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y de muchas hechicerías. Ella incitaba a abandonar a Jehová. Eso es el problema de Jezabel. Ella incitaba a cometer fornicación, hechicerías y idolatría. El problema es, ¿por qué Jesús menciona a Jezabel acá? Porque Jezabel en la Biblia es mostrado, por un lado, como una falsa doctrina,
como una herejía, sin embargo también como un mal espíritu, como un demonio, como una influencia diabólica y satánica, que estaba en contra de Jehová, en contra del pueblo de Dios, en contra del liderazgo de Israel. Y eso se manifestó en la iglesia de Tiatira. Ahora, vamos a observar qué hace el espíritu de Jezabel. Eso es importante para que nosotros tengamos cuidado en nuestras vidas y para que podamos comprender qué está pasando en la iglesia en el día de hoy. El espíritu de Jezabel produce hijos, produce hombres. El espíritu de Jezabel produce hombres desobedientes. Entonces observamos aquí lo que hemos visto. Acab, hijo de Omri, ¿no? Hizo lo malo ante los hijos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Verso 34 más. Y ahí vemos eso, ¿no? Esta desobediencia, confrontando a Dios a su cara directamente, confrontando directamente, yendo en contra de la palabra de Dios. Dios había dicho: Jericó no será reedificada, y en la época bajo el reinado de Acab ha sido reedificado Jericó, y eso costó la vida a sus dos hijos. Entonces el espíritu de Jezabel produce en primer lugar hombres, dile que está a tu lado, hombres desobedientes. Hombres que son influenciados con este espíritu de Jezabel, desobedecen a la clara, evidente palabra de Dios. ¿Qué más produce? Primera Reyes 21:11. Dice: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, ¿qué hicieron? Los ancianos y el liderazgo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. El espíritu de Jezabel es un espíritu controlador. Produce mujeres controladoras. El espíritu de Jezabel, aquí había un rey Acab, ¿sí o no? ¿Y qué hace ella? En vez del rey Acab que empieza a gobernar aquí en lo malo, lo que sea, pero en vez que Acab se ponga, como decimos nosotros, ¿no?, los pantalones como rey de Israel, la mujer tiene que hacerlo. Es una mujer que controla. Es una mujer que controla. Es un espíritu controlador. ¿Qué más produce el espíritu de Jezabel? Vayamos a 1 Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Verso 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que está, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Él quiere adquirir esta propiedad. Él quiere tener esta viña. Él quiere tener eso para hacer un jardín, dice aquí, un huerto de legumbres. Él desea esto. El verso 3 dice: y Nabot respondió que Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En otras palabras, no te lo voy a vender, no te lo voy a dar. Un hombre incluso que se enfrenta al mismo rey con todo derecho, porque él dice: no, lo que Jehová me ha hecho heredar, lo que Jehová me ha dado, no te voy a dar a ti. Seguramente pensando: ¿qué a ti voy a dar todavía? Había otro hombre que también dio su terreno al rey David, y con mucho gusto, porque sabía eso va a ser por una cosa buena. Pero este hombre de Dios sabía: no, este solamente quiere hacer para maldades. Dijo: no te voy a dar. Yo obedezco a Jehová, tú no, pero yo voy a obedecer y no te puedo dar. Amén. ¿Y qué hace? Verso 4. Acab. ¿Qué hace Acab? Imagínate. Y vino Acab a su casa. ¿Qué dice? Triste. ¿Te recuerdas los niños chicos? Esos niños y niñas chiquitos. ¿Te acuerdas? Triste, enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo Acab? Y se acostó en su cama, volvió su rostro a la pared y no comió. No me quiere vender.
¿Qué produce el espíritu de Jezabel? ¿Qué produce este maléfico espíritu en un hombre? Te voy a decir lo que produce. Y vamos a ver, observarlo más adelante. Produce hombres afeminados. Eso produce. La palabra dice que el varón debe comportarse varonilmente, dice la palabra. El hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser femenina. Y se expresa en una sociedad como la nuestra de muchas formas, como nuestro comportamiento, como hablamos, como nos vestimos, se produce y se manifiesta. Yo soy hombre y ella es mujer. El hombre tiene que vestirse varonilmente. La mujer tiene que vestirse femeninamente, no otra cosa. El hombre tiene que hablar como hombre. De hecho, Dios nos ha dado una voz más gruesa, ¿sí o no? Y la mujer tiene una voz por naturaleza más delgada. Y eso es correcto. Y así tiene que hablar el hombre y así tiene que hablar la mujer. Así tiene que caminar el hombre medio así, ¿no? Y la mujer puede caminar más delicadamente. No pongo yo las reglas cómo tiene que vestirse el hombre y mujer, pero hay una sociedad, hay una cultura en la cual vivimos y tenemos un acuerdo no escrito en la sociedad, porque eso se llama cultura, donde se manifiesta. Y heredamos nuestros padres cómo se comporta un hombre y una mujer, cómo se viste un hombre y cómo se viste una mujer. El espíritu de Jezabel revierte esto y cambia esto. Y donde el hombre Acab se hace el debilucho y el llorón y se echa en su cama y pone su rostro a la pared y ¡ah! Primera Reyes 21 verso 5, ahí mismo 5. Y ahora la Jezabel, vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no come? Casi lo trata como hijo, ¿no? Oiga, Capcito, ¿qué ha pasado? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? Verso 6. Porque hablé con Nabot de Israel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, yo quería pagar incluso. Y él respondió: no te voy a dar mi viña. Eso estoy así, pobrecito, no, Acabcito. Verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Israel. Yo te la voy a dar, no te preocupes, mi reycito, Acabcito. Yo te la voy a dar. Verso 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. No vamos a leer todo, pueden leer en sus casas, ¿no? Pero ahí de repente ella buscó a matar a este hombre Nabot, a este fiel hombre del Señor. Lo mata y lo entrega así en manos limpias al rey Acab. Aquí tienes, hijito mío. ¿Qué produce el espíritu de Jezabel? Produce mujeres machas que no quieren aceptar su feminidad, que no aman su feminidad y quieren ponerse encima de los hombres. ¿Les suena en nuestra sociedad hoy día? Hay algo que tiene que ver, como dicen, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Será coincidencia lo que está pasando? ¿Será algo que está pasando en la iglesia que pasó aquí en la iglesia de Tiatira? Algo tendrá que ver con... No, pura coincidencia. Ese es el espíritu de Jezabel que está reinando y gobernando en las naciones y en la iglesia. Ahora, si fuera del mundo, bueno, el mundo será destruido por la palabra del Señor, por el juicio de Dios. Pero la iglesia, eso está entrando en la iglesia. ¿Alguien me entiende? Eso está entrando a la iglesia. Hombres afeminados, llorones y mujeres machas. ¿Qué más produce este espíritu de Jezabel? Primera Reyes 19:3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, eso es sorprendente acá. Eso es impresionante lo que produce de repente el espíritu de Jezabel. Aquí ya no estamos hablando de un hombre malvado, una mujer malvada. Aquí está hablando de Elías mismo. Y eso es impresionante. Qué poderoso es este espíritu de Jezabel. Por eso la iglesia debe tener mucho cuidado, porque este espíritu de Jezabel es
terrible, es poderoso. No podemos nosotros subestimar. Espíritu de Jezabel, no, fue listo ya. Mira, ¿te acuerdas del profeta Elías? Los que han leído la palabra, y les recomiendo, lean la palabra, cómo se enfrentó Elías a los cientos de profetas de Baal y a los cientos de profetas de Asera. ¿Cuántos profetas eran de Baal? ¿Se recuerdan? 450 profetas de Baal. ¿Y cuántos eran de Asera? 400. ¿Cuánto de suma? 850 profetas del diablo, de la Jezabel, siervos de Jezabel. Y él los enfrenta y haga un sacrificio. A ver, ¿quién? Aquí vamos a establecer hoy día quién es Dios, quién es el Señor de señores, quién es el Rey de reyes, quién es el Dios del pueblo de Israel. Hagan un sacrificio, echen ahí y ahora buscan a su Baal, ahora buscan a su Asera, a ver que consuma el sacrificio. ¿Qué pasó? Todo el día rascando sus vestiduras, lastimándose su cuerpo, pegándose y gritando cada vez más fuerte: Baal, 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 Asera, Asera. Ay. Y Elías todavía dice: ¿qué pasó con sus dioses? ¿Están de viaje? ¿Están durmiendo? Grite más fuerte. Los anima todavía Elías. Grite más fuerte. Y ellos, pobres, empezaban a gritar más fuerte. ¿Qué pasó con su Baal? ¿Y saben lo que dice Elías? ¿Está en el baño? Así dice Elías. Tal vez está en el baño. Espera un rato tal vez. Y grita más fuerte, toca la puerta. ¿Está su Dios en algún problema de indigestión? Eso estaba diciendo Elías. Vamos a leer la palabra, amén. Amén. Elías, poderoso. Y luego le tocó a Elías: bien, aquí está mi sacrificio. Echen ahí las piedras y el sacrificio y todo. Y más bien echan agua y echan más agua y echan más agua y más agua. Y luego Elías ora: Señor Dios poderoso, manifiéstate sobre el Señor, sobre Israel. ¿Y sabe lo que pasó? Del cielo vino, todo lo consumió, todo el sacrificio, hasta no solamente el animalito y la leña se quemó, hasta las piedras desaparecieron, el agua, todo desapareció. ¿Y sabe lo que produce en el pueblo de Israel? ¡Wow! Jehová es el Señor. Empezaron a adorar y a reconocer y a honrar a Jehová, Dios de Israel. Jehová es Dios de Israel. Jehová es Dios de Israel. ¡Qué impresionante victoria! ¿Sí? Y los mandó a matar a todos los profetas de Baal. Los de Asera se escaparon. Dile que está a tu lado: Elías mató a los 400 profetas de Baal. Poderoso Elías, ¿sí? Sí, poderoso. ¿Sí? Victorioso. ¡Wow! Elías, nuestro profeta. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿Sí o no? ¡Qué tremendo hombre! ¿Y qué pasó acá? Claro, Jezabel no se quedó ahí. Bueno, mató Elías mis profetas, ni modo. Se llenó con su ira satánica para ir detrás de Elías y para matarlo. ¿Y qué hace Elías? ¿Qué hace? Se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Se escapó Elías en vez de completar la victoria y enfrentarse a ella más. ¿Qué causó ahora el espíritu de Jezabel? Produce terror y miedo aún en los siervos poderosos de Dios. ¡Wow! Por eso el Señor Jesucristo está hablando tan seriamente contra esta mujer Jezabel, a la iglesia de Tiatira, y especialmente al liderazgo, llamando a la atención. No pueden permitir ustedes a esta mujer Jezabel que seduzca e enseña a mis siervos, porque produce este espíritu de Jezabel, produce aún miedo y terror en los mismos siervos de Dios. Observaremos el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, Elías, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Nosotros diríamos, hasta es incoherente, pero si quieres morir, entonces enfrentarte a Jezabel. Pues la vences, pues, y si mueres, ni modo. Pero ¿por qué te escapes y tienes miedo y te vas al desierto y ahí quiero morir? ¿Ahí me puede explicar? ¿Alguien entiende eso, lo que está pasando acá? No se puede entender. Es un espíritu. Es el espíritu de Jezabel que produce hasta el deseo de morir. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Empieza realmente a entrar en depresión, en suicidio, en pensamientos de muerte y de suicidio en los siervos de Dios. Eso produce el espíritu de Jezabel.
Por último, ¿qué más produce el espíritu de Jezabel? Capítulo 19, verso 10 ahora. Y él respondió, Elías hablando, he sentido un vivo celo por Jehová. ¿Cuántas veces hemos observado nosotros, hombres y mujeres del Señor, luchando en algún momento y luego, no, yo también he tenido mucho celo, yo también he luchado para el Señor, pero ahora no sé qué ha pasado? Mira lo que dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe lo que produce el espíritu de Jezabel en el hombre de Dios? Soledad y depresión. No puede más el hombre ahí. En vez de buscar al Señor y de buscar ser victorioso en el Señor, no puedo más. Yo también he querido servir al Señor, pero no se puede. Ahora sí, volvamos al libro de Apocalipsis, verso 2, verso 20. Digo, capítulo 2, verso 20. ¿Estamos entendiendo lo que produce el espíritu de Jezabel? ¿Estamos entendiendo? ¿No? Es una cosa, por eso les he comentado eso cuando dice la Reina Valera, una poca cosa tengo contra ti. No dice eso la palabra. La palabra original del Señor Jesucristo no dice poca cosa, sino tengo esto contra ti, una cosa terrible. La iglesia del día de hoy está engañada por lo mismo hoy día. Jezabel, ¿qué dice el Señor Jesucristo ahora en el libro de Apocalipsis? Dice verso 20, pero tengo esas cosas contra ti. Exactamente dice, no pocas, sino cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿qué fue ella? La autoprofetiza, se levantó a sí misma diciendo, yo soy profetisa. Cuando ante el Señor Jesucristo no era nada, ella era profetisa más bien del diablo. Amén. Pero ¿qué más es esta Jezabel? Enseña para seducir y engañar. Es decir, enseña, es maestra, adoctrina. Eso es lo terrible. Y eso es el peligro en la iglesia de Tiatira. No solamente porque había algunas personas que hacían cosas que no se debían, sino ella enseñaba que así se debe hacer. Y hoy día está ocurriendo eso. Hay muchas iglesias que están abandonando la verdadera masculinidad. Hay iglesias que están abandonando la verdadera feminidad. Están empezando a enseñar al revés las cosas. Y adoctrinan a los padres que tienen que aceptar cualquier cosa que surge de repente en tus hijos chiquitos. Cuando nosotros somos llamados a educar varones esforzados y valientes, y a educar niñas, mujeres fuertes en el Señor, dependiendo del Señor. Amén. ¿Qué enseña la doctrina de Jezabel? Por un lado es el espíritu de Jezabel que causa ciertas cosas que hemos visto, pero por otro lado son personas que son influenciadas terriblemente por el espíritu de Jezabel y por tanto enseñan, adoctrinan y seducen a los hijos de Dios. ¿Y qué enseña? Enseña a cometer fornicación. Dice, enseña y seduce a mis siervos, dice Jesús, a mis esclavos, a mis discípulos. ¿A qué? A fornicar. Aquí utiliza la palabra porneuo. ¿Te suena? ¿De porno? ¿De pornografía? Porneuo. Eso es la fornicación. Todo acto sexual prohibido por Dios. Todo acto sexual que no está aprobado por Dios. Eso es porneuo. A cometerlo. Y ella enseña a cometer, a realizar. Y por otro lado enseña de participar a lo sacrificado de las imágenes, de los ídolos. Ahí la palabra que utiliza el Señor Jesucristo es eidolotsuton. Y son dos palabras. Uno es de eidolo, imagen, de ahí viene nuestra palabra ídolo. En griego es eidolo, muy similar, ¿verdad? Es imagen, y zuo significa sacrificio, de comer y de practicar y de participar a los ídolos. Verso 21, ¿qué le dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero mira lo que dice. Es la doctrina de Jezabel. No quiere arrepentirse de su fornicación. ¿De qué hay que arrepentirse? Si así he nacido, si así soy. ¿Suena? ¿Suena?
Pero así soy, ¿por qué me voy a arrepentir? No quiero arrepentirme. Yo me acepto tal como soy. Yo no me acepto tal como soy. Es otra falsa enseñanza. Yo no me acepto tal como soy. Yo no me miro al espejo. Ay, buena gente eres. Wow, realmente. Yo me acepto tal como soy. Yo no me acepto como soy. Yo quiero ser cambiado por el Señor Jesucristo, por el Santo Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Quiero ser diferente, quiero ser cambiado. De hecho, cuando el Señor Jesucristo me habló por primera vez, me dijo: si tú entregas tu vida a mí, yo te voy a cambiar tu vida. Y yo, por la convicción del Espíritu Santo, dije: sí quiero ser entregado al Señor. Quiero servirte, Señor. Yo quiero que tú me cambies. Entonces no se trata de que yo me acepto tal como soy, sino más bien que yo busco los cambios del Espíritu Santo en mi vida, que me pueda cambiar. Esa es mi oración. Mi oración no es: Señor, ayúdame para que me pueda aceptar y amarme a mí mismo. Eso no pido al Señor. Yo pido al Señor: Señor, muéstrame tu amor por mí, pero al mismo tiempo, Señor, te pido: cámbiame conforme a tu imagen, a tus ideas, a tu palabra. Amén. No quiere arrepentirse. Es decir, Jesús dice: ella no tiene la voluntad. No es que no puede, no tiene la voluntad, no quiere. Qué terrible, ¿no? Cuando leemos esas cosas en la Biblia, lo que es la doctrina de Jezabel. No quiere arrepentirse. ¿De qué me voy a arrepentir si yo me acepto tal como soy? Gálatas, rápidamente, capítulo 5, verso 19 al 21. ¿De qué está llamando Jesús la atención que debe arrepentirse? Pues de las obras de la carne, ¿sí? De eso está diciendo: arrepiéntate de las obras de la carne. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ya lo había enseñado Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a recibir, no van a heredar, no van a entrar. Os amonesto, los que practican, no los que se arrepientan. ¿Ahí me está entendiendo? Pablo dice en otras palabras: antes ustedes eran así, pero se han arrepentido, han sido lavados con la sangre de Cristo. Aquí está hablando los que insisten, no quieren arrepentirse, no buscan cambios, les vale, me acepto como soy. Los que practican estas cosas, no buscan cambiar, no se arrepientan, no heredarán. Dile aquí a tu lado: estas personas no heredarán el reino de Dios. Les mencionaré algunas palabras, no vamos a entrar muy a fondo aquí. Otro día podemos observar más fuerte esto aquí. Aquí dice fornicación, obra de la carne, fornicación. De nuevo, porneia, impureza sexual, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y lo practica no en el marco de Dios, no lo practica en la ley de Jehová, sino lo practica como el mundo dicta, como el mundo lo dice, como la Jezabel lo quiere enseñarnos. Porneia. Luego dice inmoralidad, es la palabra akatsarsia. La inmoralidad, falta de moral, hago lo que me da la gana. Luego utiliza el apóstol Pablo aquí la palabra aselgeia. Aselgeia quiere decir libertinaje y vicios sexuales. Una libertinaje total, el orgullo de ser libre, el orgullo de vivir vicios sexuales como se me da y se me antoja las ganas. Eso es libertinaje, obras de la carne. E idolatría, otra vez, el servir a imágenes. Y otra palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es la palabra farmaqueia, la drogadicción. Y observan cómo el espíritu de Jezabel maneja, ¿no? Está el libertinaje sexual y la drogadicción involucrado, ¿sí o no? ¿Qué decía la antigua ley satánica del rock? Dinero, drogas y sexo. Espíritu de Jezabel. Otro más, por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Las acciones injustas. Por un lado debemos abandonar las obras de la carne, que no son de Dios obviamente, pero luego son los actos injustos que no son de Dios. ¿Y cuáles son? No sabéis, mira aquí lo repite Pablo 2 veces, no sabéis
que los injustos, los que no hacen la justicia, los que no les importa lo que Dios dice, no interesa lo que Dios dice. Entonces, ¿no sabéis que los injustos, qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. No erréis, dile a que está a tu lado, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Si quieren, verso 11 más. Y esto erais, ¿qué cosa? Erais, ¿qué significa eso? Erais, en el pasado, antes de conocer a Cristo. Ahí de repente algunos vivían así. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De nuevo voy a observar aquí algunas palabras para que tengamos claridad. Aquí, en acciones de injusticia, los que no heredarán el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, la palabra pornoi. Suena similar, pero tiene un poquito otro significado. Pornoi significa los que se entregan a la fornicación. Y a más fuerte, no solamente cometen fornicación, sino lo declaran como bueno. La impureza sexual, pero ¿qué de malo tiene? Más bien es bueno. Hay que vivir la libertad sexual, hay que vivirlo, hay que enseñarlo. Y somos entregados y somos orgullosos de eso. Eso es pornoi. Y los que practican eso, ¿qué dice Pablo? No heredarán el reino de Dios. Amén. Luego utiliza otra palabra, aparte de pornoi, utiliza la palabra idolólatres. Significa los servidores a imágenes. No entrarán al reino de los cielos. Luego utiliza la palabra moijos. Es la palabra adúlteros. Los que son casados y tienen como compañera sexual otra persona que no su pareja, no su matrimonio. Moijos, los adúlteros, no entrarán al reino de Dios. Y luego utiliza otra palabra que es la palabra malakos. Malakos en griego quiere decir afeminados. Los que no se portan como hombres sino como mujeres. Los afeminados, los malakos. Y luego utiliza una palabra muy interesante el apóstol Pablo. Es la palabra arsenokoites. Arsenokoites. ¿Le suena la palabra coito? Arsenekoites, ¿saben lo que significa? Es el coito entre hombres. Es el echarse, como dice en el Antiguo Testamento, es el echarse con varones. Es el coito entre hombres. Vayamos a Romanos 1:27. Ahí el apóstol Pablo utiliza otro término, pero lo mismo al final dice. Solamente lo describe, no es tan técnico, no es tan directo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo dice realmente asenokoites, los que tienen coito, cúpula con hombres, entre hombres. En Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos ¿qué? Con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué dice? Hombres como hombres. Hombres con hombres. Exactamente, en griego no dice hombres con hombres, sino dice hombres dentro de hombres. Hombres dentro de hombres. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Bueno, podemos al final justificarlo, ¿no? Eso era para Tiatira. ¿Será para hoy día? Mira lo que dice Jesús, verso 22. He aquí, este espíritu de Jezabel, esa doctrina de Jezabel que enseña y seduce a cometer fornicación e idolatría. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella. Eso es fuerte, lo que el Señor Jesucristo aquí dice a esta mujer, a esa doctrina y a los que siguen a esa doctrina y practican esa doctrina. Yo la arrojo en cama, eso quiere decir cama de muerte, por ser seductora, por alejar mis siervos a la malicia, a abandonar la palabra de Dios. La postraré en cama, es decir, a la muerte la voy a postrar. Y los que son seducidos por ella, los que siguen su doctrina y su espíritu, también los voy a entregar a gran tribulación, dice, a aflicción y a castigo, si no se arrepienten, dice, verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias
sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según ¿qué? Vuestras obras. A veces los evangélicos nos hemos conformado con creer nada más y no nos hemos ocupado realmente de poner en práctica la palabra de Dios. Pero seremos juzgados según nuestras obras, y de las obras malas debemos arrepentirnos y cambiar y comenzar de nuevo y pedir al Señor arrepentirnos. Amén. Sus hijos, dice, las heriré a muerte. ¿Quiénes son sus hijos? Pues sus seguidores. Los que siguen a Jezabel, los que siguen esa doctrina falsa, los que practican la fornicación y la idolatría. Y dice aquí, morirán con mortandad. Vayamos a 1 Juan 5:16. Morirán a mortandad. Ay, pastor, yo pensé siempre que Jesús es bueno, nos ama y nos quiere dar vida. ¿Cómo que mortandad? ¿Cómo que va a matar Jesús? ¿Acaso Jesús no es bueno? Él es muy bueno. Y es tan bueno que quiere cambiarte y quiere cambiarme. Amén. Dile a que está a tu lado, Jesús es muy bueno porque quiere cambiarte. Dice el apóstol Juan. ¿Cómo se reconoce el apóstol Juan? El apóstol del amor, ¿sí? Del amor de Dios. El que más hablaba y predicaba del amor de Dios. Siempre predicaba. Lo primero que decía en cada iglesia cuando él llegaba: ámense los unos a los otros. Pero escúchame, hay un falso amor también. Hay una falsa tolerancia. Hay una falsa doctrina. Y ahí, aún el apóstol Juan, es tajante. Amén. Mira lo que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, mira lo que dice, que no sea de muerte. O sea, si tú ves a un hermano que comete pecado y no es un pecado que lleva a la muerte, ¿qué debes hacer? Debes pedir, debes interceder, debes orar, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora, hay otra clase de pecados. Hay otra clase de pecados. ¿Cuál es? Hay pecado, dice Juan, de muerte, que produce la muerte real en la persona que comete esos pecados, y hay muerte. ¿Y qué dice Juan? Por eso pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Mira, el apóstol Juan, el que más hablaba de la gracia de Dios, de la muerte del Señor Jesucristo en favor nuestro, el apóstol Juan, que siempre hablaba del amor entre los unos a los otros, que debemos amar al Señor y Él nos ama. Él dice, el mismo Juan dice que por estos pecados, los que cometen pecados de muerte, digo, no deben ya orar. En vano ya oran. Si una persona, eso significa, no quiere arrepentirse, ¿de qué quieres ya orar? ¿Me explico? Todavía puedes decir, por favor, Señor, por favor, que se arrepienta. Pero en vano ya oras. No quiere arrepentirse. La palabra dice en Romanos capítulo 1, entonces Dios los entregó a esto. Y si más bien nos empiezan a perseguir, empiezan a hablar mal, empiezan a calumniarnos, a acusarnos y buscan la maldad en contra de los siervos de Dios, ¿qué cosa hay que orar? Solamente, Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos. Eso nomás hay que orar. Porque si tú eres perseguido por la ley del Señor, si tú eres perseguido por la palabra de Dios, que dijo Jesús a la iglesia de Esmirna, ¿se recuerdan? Sé fiel hasta la muerte. Amén. Verso 24, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Jezabel. ¿Y en qué se manifiesta? Que ellos los llaman las profundidades de Satanás. Os digo, no os impondré otra carga. Es la única carga. Dejen de tolerar. Amén. Y arrepiéntense. Y los que están involucrados en esas cosas, arrepiéntense, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros ser liberados y liberarnos de este espíritu satánico y esa doctrina diabólica? ¿Cómo podemos nosotros librarnos? El verso 22 al final nos dice claramente: si no se arrepientan de las obras de ella. Hay que arrepentirnos de estas malas obras. En primer lugar, la única solución que existe para poder liberarnos de un mal espíritu y de una falsa doctrina es justamente arrepentirnos. Orar y todo eso, perfecto, muchas cosas. Y podemos ayunar, un montón de cosas podemos hacer. Pero si no hay un arrepentimiento en el corazón, de poco sirve. Tienen que uno arrepentirse delante del Señor. Es la única forma que uno puede liberarse realmente. El apóstol Santiago dice también: someteos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y el diablo qué hace? ¿Qué hace? Huye de vosotros, dice. Someteos, dice. Arrepiéntense. El verso 26
el Señor Jesucristo dice claramente lo que además hay que hacer. Por un lado hay que arrepentirse, hay que ser salvo por el Señor Jesucristo, hay que ser cambiado por Él. El verso 26 nos dice algo más: al que venciere. Y mira lo que dice: hay que ser vencedor, pero algo más. ¿Qué dice Jesús? Y guardaré mis obras hasta el fin. Las obras de Cristo debemos realizar, no las obras de Jezabel, no las obras del mundo, no las obras del diablo, no las obras que el mundo te quiere enseñar. Enciende la tele y te enseña las obras del mundo. Entra al internet y te enseña las obras del diablo, ¿sí o no? Pero tú más tienes que abrir la Biblia. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? Porque eso es clave. Nos llenamos con internet, nos llenamos con tele, con cine, con un montón de cosas, con amistades. Y la palabra de Dios, que puede traer verdadera sabiduría a nuestras vidas, puede traer cambio a nuestras vidas. Estas obras debemos nosotros guardar. ¿Qué dijo Jesús? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y enseñándoles a que, ¿qué? Guardan lo que yo os he mandado. Y aquí estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, al que venciere y guardare mis obras, dice Jesús, hasta el fin, no un poco, sino hasta el final. Ahí viene la primera promesa. ¿Qué nos va a dar? Le daré también autoridad sobre las naciones. Va a reinar y señorear juntamente conmigo. Verso 27 dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Él ha recibido autoridad sobre las naciones. Y tú, si tú eres fiel hasta la muerte y guardas las obras de Cristo en tu vida, tú vas a reinar y señorar juntamente con Cristo. Amén. Verso 28: y le daré la estrella de la mañana. Tiene dos significados. Por un lado, Apocalipsis 22, 16. Por un lado, nos va a dar la estrella de la mañana. Quiere decir, no nos va a dar la muerte al final, sino más bien para nosotros, para ti, será y habrá un nuevo día. Eso habrá si nos arrepentimos y guardamos las obras de Cristo y guardamos la palabra del Señor, entendiendo la palabra del Señor, y lo vivimos y lo practicamos. De no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces habrá un nuevo día para ti y para mí. Pero algo más, 22:16. ¿Qué es o quién es la estrella de la mañana? Dice: y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué más es Jesús? La estrella resplandeciente de la mañana. En Cristo tendremos un nuevo comenzar. En Cristo tengamos un nuevo día. En Cristo tengamos novedad, realmente vida y vida en plenitud y en abundancia, como dice en Juan 10:10. Pero tenemos que liberarnos de esa Jezabel, porque la Jezabel que busca: yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Pero el diablo, ¿para qué está? Y la falsa religión o las religiones, ¿para qué están? Para matar, para robar, para destruir. Pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Finalizamos. Esta vez, esta es la última palabra. Verso 29. Lo común en los 7 mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Será para nosotros hoy día? ¿Será algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como iglesia? ¿Será algo donde nosotros debemos tener cuidado de cómo nosotros debemos educarnos en la palabra del Señor? ¿Será algo donde nosotros de repente tenemos que arrepentirnos? El que tiene oído lo va a escuchar. Claro, el que no, pues Jesús muchas veces decía, ¿no? El que tiene oído, abre bien su oído, dice Jesús, ¿no? O sea, ahora, ¿qué está obviamente buscando aquí el Espíritu Santo? Nuevamente, para hacer prueba a tus tímpanos que están funcionando, o acción en tu vida, un arrepentimiento, y guardar la palabra de Dios, guardar las acciones y obras de Cristo. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Oh Señor, te damos muchas gracias por tu santa palabra en esta mañana. A mí me impacta demasiado, Señor, lo que todo el tiempo leo en tu palabra, lo que recibo, lo que observo. Tu palabra es tan santa, tan sagrada, tan buena, Señor. Lleno de inteligencia, lleno de sabiduría, lleno de autoridad. Y pareciera realmente diametralmente, totalmente lo contrastado lo que el mundo hace y enseña.